Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. El gobierno pone otra vez en la mira a las prepagas por aumentos muy por encima de la inflación. En el Ejecutivo hablan de abuso de precios y analizan volver a la justicia. Política. El gobierno acordó la garantía salarial con los empleados universitarios no docentes. En el marco de la paritaria, ambas partes firmaron ayer el acuerdo que les otorga a los trabajadores una suma de entre 100.000 y 180.000 pesos, además del 6,8% para octubre, otorgado a todos los empleados universitarios. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Murió a los 115 años Elizabeth Francis, la persona más longeva de Estados Unidos. Su edad la convirtió en una supercentenaria, término que se refiere a las personas que alcanzan o superan los 110 años de vida. Al momento de su muerte era la tercera persona más longeva del mundo. Deportes. Lionel Messi fue nominado para el premio al mejor jugador de la MLS. La Pulga, que lleva 20 goles en 19 encuentros con Inter Miami, está entre los finalistas para el MPB. Las Garzas lideran la lista con 6 nominaciones. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. ¿Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa? A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Instalamos puntos seguros y más cámaras de vigilancia conectadas al 911 y a los centros de monitoreo. Sumamos policías en moto a las unidades de despliegue de intervenciones rápidas para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar/seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En esta primavera 2024 elegimos las mejores canciones. AM1010 Onda Latina. Juntos pasamos grandes momentos. Déjate llevar por la magia de las canciones. 2024 Primavera. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Escúchanos acá. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. En esta noche de
de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí, pero un nombre de pegada. Y entonces voy a presentar a Ringo Bonavena. Adelante. Querido amigo Ringo, hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico. Bueno, yo soy cómico de grande. Por eso yo te busqué a vos, porque los dos tenemos una linda cara, que Dios nos guarde siempre la cara, ¿sabes? Y a vos que Dios te la guarde. Bueno, vas a trabajar de cómico conmigo y te voy a probar como cómico. Vos sabés que un cómico siempre contesta cosas graciosas. Así que vamos a ver si uno sos gracioso. Decime una cosa, ¿dónde vivís? Enfrente de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? Enfrente de mi casa. ¿Y dónde viven los dos? Él enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él. Es chiste, el tipo de vivo, enfrente está bien, pero otra pregunta, ¿vos sabés nadar? Claro que se nada muy bien. ¿De dónde aprendiste? ¿Y dónde voy a aprender? En la tierra, en el agua. El tipo es vivo, en el agua, está el chiste. Ahora te voy a hacer uno difícil, una pregunta más de categoría, a ver si sabes buscar el chiste. Mira, está la edad de piedra, la edad antigua y la edad media, que viene al final de la media. El dedo gordo del pie. Te felicito. Vas a trabajar entonces conmigo en un sketch cómico, Pílora de cómico, yo de cómico, todo de cómico, Escaciota, Díaz Lastra y Dugan, todo de cómico aquí, de 3 minutos después de la actuación maravillosa de Marilina Ross. 3 minutos estamos con ustedes en un sketch cómico. ¿Vos tenés algo que decir? Sí, cerra el tente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente buenas tardes. Nuevamente con ustedes en Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061 y nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Bueno, comenzamos diferente, ¿no, Nora? Sí, ¿Qué tal? comenzamos. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir este sábado con ustedes y con la voz de nuestro querido y recordado Ringo Bonavena. Y Pepe Biondi. Y ¿no? Pepe Biondi, qué maravilla, ¿eh? Sí, era un programa bárbaro ese que hacía, en la cual entrevistaba a aquellos personajes del momento, ¿no? Que tenían algún predicamento en diferentes disciplinas. Así en el caso es. de Bonavena tiene que ver justamente con la elección que hoy hemos hecho de callecitas de Buenos Aires, porque una callecita en el barrio de Nueva Pompeya lleva el nombre de Oscar Ringo Bonavena. Sí, es verdad, es verdad. Y vamos a hablar un poquito quién fue Oscar Natalio Bonavena, que nació un 25 de septiembre de 1942 y murió en Estados Unidos, nació en Buenos Aires, Argentina, y murió en Reno, Estados Unidos, un 22 de mayo de 1976. Muy joven, 33 años tenía. Increíble. Conocido públicamente como Ringo Bonavena, fue boxeador de peso pesado argentino, actor y cantante. Nos debemos la canción. El Pío Pío. El Pío Pío. Nacido en Buenos Aires, comenzó su carrera como boxeador amateur a finales de la década de los 50, desde mediados de los años 1960. Sí, en realidad a partir de los 60 fue. Ahí hay medio una confusión. Primero empieza diciendo del 50 y después del 60. Claro, hasta inicios de los años 70. Fue uno de los principales contendientes al título mundial. Junto a su carrera, su fama también se incrementó, dándole otras ocupaciones como la actuación o la música. Falleció a causa de un disparo en una disputa con un mafioso siciliano a mediados de los años 1970, dejando un gran legado cultural en Argentina. Bueno, Bonavena fue en aquellos años un personaje odiado y amado. Sí. ¿Por qué odiado? Porque
Era muy tal ¿no? vez fue un adelanto de lo que fue posteriormente el marketing, ¿no? Hacer el propio marketing desde uno. Claro. Él se autopromocionaba y la forma que tenía era un poco de esa manera que parecía como media de fanfarrón, ¿no? Exacto, entonces chocaba, ¿no? Este tipo que viene a decir Claro. quién es, ahora estaría bárbaro en las redes, ¿no? Claro, totalmente, por eso fue un adelantado, ¿no? Y por otro lado, los medios que empezaron a ver esto, dijeron, este tipo realmente trae rating, porque era una persona diferente al resto. Él de pronto antes de una pelea decía al contrincante que lo iba a matar, que esto, que el otro. Así fue con Goyo Peralta, cuando hicieron la pelea por el título de pesados, título argentino de pesados en el Luna Park, y también cuando fue con Cassius Clay. Claro. Yo me acuerdo que claro, todo lo contrario a esta personalidad que, por ejemplo, tenía Cavallo, que era más tranquilo, más humilde, claro. O Monzón, que no hablaba tanto, ¿no? Él era muy gracioso. Era muy gracioso. Y aparte, bueno, construyó una carrera no fácil porque empieza a pelear en Estados Unidos. Hay dos versiones. Una dicen que empieza a pelear en Estados Unidos porque acá no le daban la licencia porque tenía pie plano. Por otro lado, hay otra versión que dice que en una pelea en los Juegos Olímpicos parece que había mordido un boxeador en el estómago y le habían sacado por un año la licencia. Así que quedan ahí las dos versiones flotando. Yo tenía la primera, la del pie plano. Y entonces empieza a pelear en Estados Unidos y gana varias peleas con boxeadores importantes de allá. 8 peleas, de las cuales ganó todas. Sí, y viene acá a pelear con uno de los grandes ídolos que tenía la Argentina de los años 60, que era Gregorio Goyo Peralta. Un medio pesado, ha venido a pesado para pelear con Bonavena, porque no tenía el cuerpo de peso pesado. Goyo había tenido la mala suerte que había peleado por el título del mundo de medio pesado con Willy Pastrano, y en una pelea rara ya le había ganado otra sin el título en juego, entonces le dan la posibilidad de disputar la corona, y en el quinto round el árbitro, en una decisión media extraña, decreta nocaut técnico porque tenía una herida en el ojo. Una herida que le había provocado el propio Willy Pastrano con un cabezazo, por lo cual en realidad tenían que haberlo descalificado y haberle dado el título a Goyo Peralta. Pero bueno, se peleaba en Estados Unidos y en aquellos años era prácticamente imposible pensar que podría haber neutralidad, ¿no? Así que bueno, la pelea en el Luna Park, cuando pelean en el año 65, dicen que fue la pelea con mayor afluencia de gente. Creo que más de 26.000 personas colmaron el Luna Park en esa pelea que termina ganando Ringo Bonavena. Bueno, vos sos un apasionado, ¿no? Del boxeo, de las, digamos, del fútbol y del boxeo, ¿no es cierto? Mucho boxeo, sí, se nota, y bueno. No ahora, esa pasión porque se fue. ya no creo que tampoco hay nadie que levante, ¿no? Sí, aparte, bueno, también cambiaron las cosas, ¿no? Claro. Como dijimos, peleó en 1964 sus primeras 8 peleas, de las cuales ganó todas, una por decisión unánime y las otras por 7 knockouts, y su nombre empezaba a ser cada vez más y más conocido. Todo marchaba bien en Nueva York, venció al campeón canadiense George Chuvalo, y a otros contendientes al título como Zora Folley, Carl Mildenberg, Martin Larry Billington. Combatió 2 veces contra Joe Frazier. En la primera, en una lo tiró 2 veces. Sí, y en la segunda disputó la corona de los pesos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo. En diciembre del 68 y el 7 de diciembre del 70 enfrentó a Ali en el Madison Square Garden. La revista The Ring lo clasificó tercero en el ranking mundial de peso pesado en 1968 y 1970. La pelea con Clay no era por el título. Clay venía de una larga proscripción porque se había negado a ir a Vietnam, a la guerra de Vietnam. Entonces le habían sacado la corona y estuvo unos años preso. Le costó volver porque obviamente para un boxeador, por más que entrenara donde estaba, no es lo mismo que estar boxeando, pero a pesar de eso volvió, ya no como Cassius Clay, sino como Mohamed Ali por una cuestión religiosa.
Y bueno, hacen la pelea. Mohamed Ali había dicho que en el octavo round lo iba a noquear, y en el octavo round estuvo Ringo a punto de noquearlo. Le faltó ese golpe final que a veces la suerte no te lo permite, porque si le daba ese golpe yo creo que lo noqueaba. Ringo tenía un golpe pesado. Sí. La mayoría de sus peleas había ganado por nocaut. Pero bueno, el otro tenía mayor distancia porque era más alto, y aparte, bueno, Clay fue el más grande de todos los tiempos. Entonces, yo que en realidad la figura de Bonavena hasta ese momento no me resultaba muy simpática por esta cuestión de la fanfarronería. Cuando vi esa pelea, realmente me saqué el sombrero, ¿no? Porque realmente había que pelearle a Clay de la forma en que Ringo le peleó. Y él podía ver el 15º round. Si cualquier otro boxeador hubiera dicho, termino los 15 rounds y acá se termina porque ya es historia. Él fue a buscarlo para ver si podía ganar. Y ahí es que pierde por nocaut. También una decisión injusta del árbitro, porque cuando lo tira a Bonavena, el árbitro tenía que haber contado y el boxeador tenía que haber estado en el otro rincón, y no lo permitió. O sea, no le dio la posibilidad a Ringo de poder reponerse como correspondía. Pero bueno, yo creo que Bonavena a partir de ahí se granjeó la simpatía, ¿no?, de muchísima gente, a tal punto que cuando tuvo la desgracia que lo mataran en Reno, más de 150.000 personas lo despidieron en el sepelio, y bueno, posteriormente en la Chacarita, que fue donde descansan los restos de él, ¿no? Ahora. Así es. Entonces, como boxeador, 58 peleas ganadas, 7 perdidas y un empate. Así 48 por nocaut. Mira vos, como sabe mi compañero, sí, la verdad, pero yo lo recuerdo jugar, y yo boxear, y lo recuerdo en esa pelea que también creo que en mi casa cambió la visión y la mirada con respecto a Ringo, ¿no? Nos sacamos de Cassius Clay nos sacamos el sombrero en ese sentido. Así que bueno, hay muchos videos interesantes que ustedes pueden ver en YouTube, hay entrevistas realizadas, y también está la entrevista previa a ese ring de Cassius y Ringo, donde le hace una chanza y parece que le va a pegar y se asusta. Se asusta Clay. Y va para atrás. Es maravilloso. Todo espectacular. Bueno, ¿por qué estamos hablando de fútbol? Que en general nuestro programa es de cultura, porque estamos hablando de una callecita de la ciudad de Buenos Aires que lleva el nombre de Bonavena. De Ringo Bonavena. Muy bien, vamos a ir al primer tema musical. Nos sigue acompañando Ramón Ayala, ese gran cantautor argentino, escritor, poeta, pintor, nacido en 1927 y que nos dejó en el año 2023. Hay una anécdota de querido Ramón Ayala. Que tuvimos la suerte de conocerlo, charlar con él en Entre Ríos. Sí, así es. Y en un encuentro de educadores. Exactamente, en lo que era la cena, él vino a cantar, me acuerdo. En 1962 viajó a Cuba invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Allí pudo conocer al revolucionario argentino Che Guevara y comprobar que su canción El Mensú había sido cantada en los fogones revolucionarios de la Sierra Maestra durante la Revolución Cubana en 1958 y 1959. Qué bárbaro, ¿no? Como descubrir en ese momento que esa canción, que es una hermosa canción que la hemos pasado, ¿no? Hubiera sido cantada en esos momentos tan difíciles, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a escucharlo a Ramón Ayala entonces en esta canción que se llama Canto al Río Uruguay. Adelante, Fabricio. Misionero y trepador, por el Moconá se va
tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín. Tomás San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en Cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa, y hoy vamos a entrevistar a Estela Sidi, artista visual, gestora cultural, una mujer que ha conducido durante años un programa muy interesante de artes visuales, pinceladas y otros condimentos en Radio Cultura. Ahora está en una radio online, Conexión Abierta, y sigue con su programa, con columnistas muy interesantes. La verdad que Estela, bueno, es una artista con toda una trayectoria en el campo de la cultura. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Bueno, una alegría poder escucharte, y quería que le cuentes un poco a nuestra audiencia cómo empieza en vos esta pasión por los programas culturales, los programas de artes visuales, por conducir un programa y un poco también compartir con los otros artistas, con las otras artistas, porque vos siempre has sido muy generosa dándole la posibilidad a otros artistas de un poco contar, narrar su historia, narrar su situación actual como artista, hablar de sus muestras. ¿Cómo nace en vos esta vocación? Ya después vamos a hablar de tu obra, vamos a hablar de tus proyectos artísticos, pero me gustaría que nos cuentes cómo nace en vos esta vocación que perdura a lo largo del tiempo.
Bueno, ante todo, después de saludar a la audiencia, que sé que que tiene este programa tuyo donde vos participás, una gran audiencia a través de tantos años, y agradecerte la deferencia de esta entrevista, porque soy yo siempre la que hago la entrevista, pero me encanta que también pueda contar algo de lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo empezó esta pasión? Mirá, no sabía que tenía esta pasión y que me convertí en mujer de radio, porque en realidad tengo este programa desde 1999. Yo conocí mejor dicho, yo estaba haciendo una muestra en 1995 y en justamente la Galería Archimboldo. Y había un programa que se hacía sobre cultura en general, y tenían una digamos, columnista que se ocupaba de hablar sobre artes plásticas, artes visuales, y la galerista me recomendó que los contactara, y cuando los contacté y me invitaron al programa, me di cuenta que tenía soltura para hablar, no sabía. Y ellos quedaron tan encantados que me pidieron participar como columnista, porque había problemas con la que estaba anteriormente, y bueno, finalmente quedé como columnista y estuve bastante tiempo en ese programa, y finalmente, después de un tiempo, me di cuenta que la que estaba más organizada y, digamos, tenía más seguridad para emitir las ideas era yo, así humildemente. Entonces eso me decidió a comenzar a armar mi propio programa, que al principio no era como lo que tengo ahora, por supuesto, pero me lancé a hacerlo. Conseguí un par de auspiciantes que me conocían desde hacía mucho tiempo, como artista, como amiga, y comencé con el programa. Fue una experiencia muy interesante, y bueno, pasaron los años y cada vez me sentí más enamorada con el tema, y bueno, iba a muchas inauguraciones y visitaba muchas exposiciones, y poco a poco conocí a muchísimos artistas. Y bueno, tenía otro formato, tenía como más columnas con otros temas, hasta que me acuerdo que Corinne Sacabadi, que había sido una crítica de arte amorosa que le encantaba mi programa, lamentablemente falleció muy joven, me dijo: vos tenés que centrarte en artes visuales, porque no hay ningún programa que se dedique solamente a eso. Y bueno, eso me dio las alas para hacerlo, y además algo que me hizo muy bien es darme cuenta que yo no era la única artista, porque los artistas en general somos egoístas y nos parece que lo nuestro es lo único, pero no es así. Y el hecho de entrevistar a otros pares me enriquece y me devuelve la mirada que yo lanzo sobre ellos. Así que esa es el comienzo de la historia. Me gustaría también que nos cuentes ahora cuáles han sido las muestras o las obras, las series que te han marcado, que han marcado un momento muy especial en tu vida. Vos tenés una obra muy intimista, y me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia, que hagas una narrativa visual de tu obra
Y bueno, ¿y qué proyectos tenés también para este futuro inmediato? Yo tuve toda una serie que se llama... En realidad tuve una época de pintura, digamos, bastante intensa, casi abstracta, pero después de los 90, en el comienzo del 2000, recuperé otra vez el dibujo, que es lo que a mí me apasiona. Y hice toda una serie que se llamó Costuras y Suturas, donde bellos desnudos de mujeres portaban una especie de heridas cosidas, mal cosidas, y se notaban, digamos, a través de estas aberturas, como si fueran vísceras, pero no lo eran, ¿no? Es poéticamente. Pero fue toda una serie que tuvo mucho éxito, a pesar de que era fuerte, porque yo siempre trabajé con lo bello y lo siniestro. Esa fue estuve bastante tiempo con Costuras y Suturas, fue una serie larga, muchas obras se vendieron, y después también, en realidad todas las series me marcaron de alguna manera. Después hice una serie que tuvo que ver con mi viaje, porque yo soy búlgara y vine acá con mi familia siendo muy chica, escapándonos de la guerra. Entonces todo ese periodo estaba resumido en un libro, en un cuaderno, una especie de bitácora de viaje que había hecho mi mamá. Y en base a ese cuaderno hice toda una serie que expuse justamente en el Centro Cultural Recoleta y que fue bastante visitado y con mucho éxito. Y no quiero olvidarme, antes todavía de las costuras y suturas, hice una muestra en el Centro Cultural Recoleta, pero con muchísimo éxito de público, que tenía que ver con las novias del siglo XIX y el siglo XX en ese momento. Y fue toda la gente que entraba preguntaba por esa muestra, porque todos se sentían representadas, digamos, dentro de... se refería más que todo al vestido de novia, ¿no? Eran casi novias anónimas, y lo que significa el vestido y lo que significa después el matrimonio, que no es lo mismo, ¿no?, que la pompa del vestido. Esa fue también una serie que me marcó bastante. Y ahora tengo una serie desde el año pasado con insectos, con bichos. Veremos a dónde me conduce. Estela, te despedimos y bueno, si querés contar o agregar algo más, si no, estamos en contacto para nuevos proyectos, que nos cuentes. Siempre es un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me hizo bien además recordar comienzos que uno no siempre los tiene presentes. Así que estoy emocionada de poder haberlos revivido nuevamente. Así que les agradezco, te agradezco, Adriana, que me hayas convocado y que haya tenido la oportunidad de expresarme, porque el artista se expresa a través de su obra, pero también es importante también hablar un poco. Así que muchísimas gracias, un saludo muy cálido a la audiencia y bueno, seguiremos siempre en contacto. Bueno, muy interesante la entrevista de Adriana Gaspar con Estela Cidi, a quien conocimos en una radio colega hace muchos años. Ella en aquel momento también hacía un programa en ese lugar.
Bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy, que más que invitado es un querido un amigo. Estábamos recordando viejos tiempos. Sí. Nos referimos a Luis Colombini, nacido en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, en 1951. Reside actualmente en Valencia. Entre algunas de las actividades que podemos mencionar, integrante de la comisión fundadora de APO, Asociación de Poetas Argentinos, participación en recitales de poesía, centros culturales, radios, cafés, librerías en España y Argentina, coordinador del taller creativo de poesía El Andén, Centro Cultural Yuko Mishima, Buenos Aires, integrante de la primera revista oral de poesía La Gotera de Buenos Aires, Argentina, participación en el programa radial La Jaula del Mono, Radio La Red, Buenos Aires, Argentina, muy bueno. Participación en el programa micro semanal Valencia en la Onda, Radio Onda Cero Valencia, conducido por la periodista Merche Carneiro. Generador cultural, Alumbrita, Proyecto Cancillería de Sanidad, Escuela de la Comunidad Valenciana. Obra editada en forma personal, Todo lo Otro, 1983, Poesía, Sobre la Mesa, 1987, Poesía, De Dioses, Exilios y otras desesperaciones, 2006, Poesía, La Luz Ausente, 2010, Poesía, Ninguna Eternidad, 2016, Poesía, Alumbrita, Cuento Infantil Didáctico, España. Obra editada en antologías, podemos citar Nuevas Promociones Literarias, 1981, Poetas Argentinos de Hoy, 1991, recibió entre otros premios el Premio Nacional de Poesía de Isabel Agüero, Ciudad Villa del Río, en España. Después, entre otras antologías, tenemos 20 voces destacadas de la poesía argentina, 1996, escritores nicoleños contemporáneos, también del mismo año también Antología Neruda, y también están incluidos entre uno de los tomos de la poesía argentina contemporánea 2018 de la Fundación Argentina para la Poesía. Hay obra inédita que esperemos que se vaya completando próximamente. Monólogo a dos voces. Intentaremos. La parte más alta del abismo, El cuerpo donde ocurro, antología, Los ecos del Ícaro, El aventajado filósofo de lo inútil, antología, y Manuel de alrededor. Qué bueno. Bueno, Luis, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Realmente sí, gusto es mío, es una alegría. Sí, ver la Nora y a vos, sí. Para mí es algo fundacional. Venir a Buenos Aires y no verlos, bueno, realmente a nosotros no. Es una pena. Es un placer que hayas estado ya en el Café Literario, leyendo, ovacionado por todos los colegas, sí, aparte por todos los amigos. Con gente, también había hermoso, gente que... hermoso. Sí. Pero yo no esperaba esto. No, que las cosas que uno produce sin darse cuenta. Claro. Sí. Pero realmente fue este viaje, lo comentaba con la flaca, mi mujer, que ha sido una de caricias. De caricias. Muchos mimos, ¿no? Sí, más allá de estar con mi hija, mi nieta, claro, quienes adoro, claro, y bueno, primos de San Nicolás y demás, amigos. Me encontré con un amigo que hacía Pedro. Hacía 40 años que no lo veía. Y nos abrazamos como si fuera la primera vez. Claro. Yo creo que es un gran regalo. Es decir, puedo terminar este viaje tranquilo. Los dos viajes, quiero decir. El viaje a Buenos Aires y el viaje de la vida. Bueno, porque es tan hermosa la sensación que tengo. Yo creo que también uno depende de la madurez, ¿no es cierto? De poder disfrutar de estas pequeñas cosas y darle el valor después del tiempo, ¿no? Sí. Esto, lo que es la amistad, lo que es el cariño, que bueno, que uno también va aprendiendo con los años, porque cuando es más joven quizás está en otro canal, digamos, la vorágine del trabajo. Sí, es verdad. No se disfruta como uno puede disfrutar de. Y además, Nora, ¿cómo no vamos a agradecer al arte? Claro. Las cosas que nos brinda, más allá de lo que podemos hacer, pintura, escultura, poesía, lo que nos brinda, ¿no? La posibilidad de mirarnos, de sonreír, de vibrar en la misma onda. En la misma sintonía. Sí, en la misma sintonía. Leyendo un poco estos datos que nos trajiste, pensaba, ¿no? Vos estabas ya construyendo tu carrera literaria
Y de pronto decidís irte del país. Sí, Contanos cómo fue eso. Sí, más que nada fue un autoexilio desde algún lado. Y no fue por problemas económicos, sino que fue por un problema de ética. Era ver manoseo después en el 2001, que los habitantes del pueblo argentino estaba sufriendo con 15 gobernantes en una semana y todo eso. Dijimos con mi cuñado, que lamentablemente ya no está, nos vamos. Y la flaca también tiró igual y nos fuimos y dijimos, entre Barcelona y Cádiz, él era gaditano, entre Barcelona y Cádiz, sobre el Mediterráneo, sol, playa y demás, ¿qué hay? Valencia. Y nos fuimos. Fue duro adaptarse, fue muy duro adaptarse, pero ¿Fuiste con los chicos? No, fuimos la flaca, mi cuñado, yo, mi suegra, nos llevamos a la vasca. La vasca vino después de la guerra civil. Y volvió. Y la llevamos ya con nosotros, ¿no? Fue maravilloso. ¿2001 o 2002 fue? 2001. 2001. Y bueno, desde el 2001 que estamos creciendo y viviendo en la huerta valenciana, porque no vivimos en la misma Valencia, sino en un pueblito que se llama Albalat del Sorels, a 15 minutos de la ciudad. Sí. Y tenemos un tren que pasa por el patio de nuestra casa casi, y nos vamos a la ciudad con la flaca, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y escribir. ¿Vos eras del barrio de Flores cuando ibas al conventillo? De Floresta. De Floresta. Claro, de Floresta. Es que el conventillo estuvo primero en Varela. Sí, Varela 60. Y después Candelaria 65. La paralela Candelaria. El Centro Cultural Yuquio Misil. Claro, el Centro Cultural. Y acá estaba mirando, que eso no me acordaba, que después de estar en Candelaria, después de estar en Varela, hiciste un ciclo de poesía ahí en Candelaria. En Candelaria un taller, ¿no? teníamos, era un ciclo de poesía donde tenía 5 personas, divino, entre ellas una poeta boliviana, muy jovencita, y trabajábamos eso, lo que te comentaba antes de salir al aire. Trabajamos el tema del estímulo de la escritura. A mí no me interesa explicar si amor se escribe con H o sin H, porque a veces amor se escribe con H, sino esos disparadores que son los olores, la música, el tacto, lógicamente no olvidando a los poetas y sobre todo a los grandes, Roberto Juarros, Juan Gelman, César Vallejo, Pablo Neruda, qué sé yo, Pessoa. Claro. Y ahora tenés la idea de retomarlo, ¿no? Sí, en Valencia. Sí, Contá un poquito. Vamos a hacer algo, estoy tanteando un par de librerías, todavía el espacio no lo tengo ganado, pero creo que lo voy a lograr antes del fin de año. Y bueno, y largar con eso. Qué bueno, y largar ¿no? con eso. Tener un proyecto, seguís, o sea, nunca suspendiste todo el tema literario allá en Valencia. Para nada, Nora, para nada. Es que yo me levanto a la mañana temprano porque he descubierto que es cuando mejor estoy pensando y tengo mi escritorio que da un ventanal pequeño donde la flaca ha puesto unas macetitas con flores de colores y da a la parte trasera de una iglesia pequeñita del pueblo, 4.000 habitantes no más, y hay una fuente y ahí está el sonido del agua. ¿Tu mujer y la es paloma. española, Luis? No, mi mujer es hija de vasco. Ah, hija de vasco. Es primera generación de española. Claro. Sí, Araceli. Me parece muy interesante el planteo del espacio literario, porque creo que una de las cosas más importantes para aquellos que quieren de pronto o tienen una inclinación por escribir, ¿no? Es formarse con muy buenas lecturas, ¿no? De grandes autores. No hay otra. Yo creo que no hay otra. Y leer mucho, a pesar de que hay muchos que dicen, no, yo no leo para no sentirme influenciado, pero me parece una idiotez como dejar una planta y no ponerle agua para no mojarla. Pero claro, así que... A ver, y nos lees un poema mientras tanto. Y... ¿Tenés de algún libro, no? En especial.
Mirá, te voy a... Espera que se me ha caído ahí. Sí, por eso. Les voy a leer de un libro que se va a llamar El aventajado filósofo de lo inútil. A ver, es muy Y este es un poema que se llama Hablándole al poema. Dale. Dice, te irás atravesando siempre en las tinieblas incumplidas con las que carga la creación. ¿Qué destierro me harás sentir? ¿Qué nueva oculta manía rondará con vos? ¿Qué reiteración de tu deseo volverá para negarlo? ¿Qué sensación del exilio será el muñón de un martillo que insiste sordamente con su golpe mortal? ¿Qué ternura asaltará el punto minúsculo que te sostiene? Es tu palabra contra la mía. No hay nada hecho. Las últimas ruinas descansan como testigos contradictorios y yo, que me he lanzado a reconocerme en tus palabras, aún rebusco en los argumentos del exilio para seguir rebatiendo tu teoría. Muy bueno. Excelente. Hablando justamente de autores, ¿cuáles fueron aquellos que han tenido ascendencia sobre vos? Bueno, empezando ya al comienzo, me fascinó Mario Jorge de Lelis, de Almagro, de la zona de Boedo. Sí. Conocemos. Gracias a esa lectura que hacía de Mario Jorge de Lelis, conocí a Atilio Castelpoch, que fue el que profundizó un poco más en mi poesía. Sí. Pero después fui agregando a este joven peruano Vallejo, un monstruo, también a Bailey, a Juarros, a Hellman, a ver. Bueno, diferentes registros. Sí. Que bueno, eso es muy importante también. Registros y no encasillarme. No encasillarte, ahí está. Y tiene una explicación. Yo no camino todos los días de la misma manera. Claro. No amo de la misma manera. ¿Sí? Es algo totalmente diferente. Natural. Me quedé con la palabra exilio que pusiste en este poema, ¿no? Y que lo dijo también antes. Sí. ¿Cómo lo viviste, digamos, esto del exilio? Porque fuiste... El autoexilio. El autoexilio. Exacto. Una decisión propia que no es lo mismo tener que salir. No. Por suerte, claro. No. Pero como está puesta ahí en esto del exilio que le preguntás, ¿no? Sí, es saber la sensación que tuve que entré a desconocer. Si tuviera que ahora definir lo que sentía era que empezaba a desconocer el barrio, a desconocer el movimiento de la misma ciudad y referida a Buenos Aires, a desconocer las noticias, a desconocer al hombre, a desconocerme. Esto es cuando vos volvías acá. No. Eso cuando tomé la decisión de irme. Antes de irte. ¿Se entiende? Claro, a tu pregunta, ¿por qué el exilio? Sí, ok. Sí. Fue una sensación. Claro. Algo como de despersonalización, claro, ¿no? En ese momento. Sí, yo me daba cuenta que subía a un taxi y el tema era el mismo y yo me veía con cierta bronca. Claro. Diciendo, no, lo que pasa es que me voy. Cuando habíamos decidido, no comentarle al taxista que me iba. Claro. Era la necesidad de irme. Claro, te ibas desprendiendo. Exacto, ¿no? Pero allá cuando llegué, Buenos Aires, además de mi nieta Matilde y de mi hija Paula, era Buenos Aires, que no dejaba de ser y seguirá siendo la hembra inalcanzable. Claro. ¿No es cierto? O sea, que fue realmente amor-odio. Amor-odio. Sentimientos encontrados. Sí, exacto. Y yo decía, ¿cuánta razón tenía Facundo Cabral? No soy de aquí, no soy de allá. Yo estoy en el medio de Valencia, de la ciudad vieja, y digo, ¿qué tengo que ver yo con estas torres? Claro. ¿Qué tengo que ver?
¿no? Entonces buscar al hombre que camina, al amigo que he hecho. Claro. ¿Y cómo te sentís en un lugar que no es el tuyo, digamos, ¿no? ¿Cómo te hacen sentir? Bien, en Valencia bien. En Valencia bien, en todos los lugares. El español Porque a veces algunos argentinos dicen, estoy bien, pero bueno, en realidad... Sigo siendo un sudaca. Sí, sigo siendo como un extranjero. No. ¿Vos no sentís esa sensación? No siento la sensación de sudaca. Claro. Sí debo confesarte que tengo amigos españoles, pero no argentinos. Mira vos. Viste, hay muchos que llegan y dicen, claro. ¿Dónde están las empanadas? Claro. ¿Dónde está el folclore? Con las flacas, no sé qué nos pasó. Sí, que se abrieron, dijimos, nos abrimos. Claro, y la vida es la vida. Sí. En Rusia, claro. en Rusia, quiero decir, en Rusia, en Japón, en claro. China, donde sea. ¿En qué lugar? Es la vida. ¿Otro poema puede ser? Sí. Adelante. Sí, seguimos con El aventajado filósofo de lo inútil. Dale. Y se llama Pregunterías. ¿Este es de un libro próximo? Que estoy preparando. Ah, bien. Tengo, yo calculo 9, 10 libros en preparación. Qué bueno. Pregunterías. ¿De quién es este arco iris de mis ojos ciegos? ¿De quién es este fuego quemando en la ventana al desertor de la magia? ¿De quién es este hueco hecho en el vacío, donde se esconden detrás de los escombros los muchos dioses hechos de retazos? ¿De quién es esta sombra que se rebeló contra su cuerpo y tomó por el camino posible? ¿De quién es este horizonte que se eleva en el ocaso? Te veo leyendo y más o menos la misma sensación que me produjo cuando leíste en nuestro ciclo Antonio Aliberti hace poquitos días. Tiene una forma, Luis, de leer y de expresarse, como que busca la complicidad de la persona que lo está viendo y escuchando. ¿Puede ser? Es un ida y vuelta. Claro. Es un ida y vuelta. Además, intento darle muy bien. mayor énfasis posible. Y seduce con la palabra. Claro, está un poco ese trabajo, ¿no? Sí. Tener la posibilidad de recitar es totalmente diferente a que te lean. Claro, totalmente. ¿No? Si un pintor puede expresarte y decirte, ve, mira, en esa pincelada, claro, te va haciendo pintar. Te hace pintar. Te hace pintar, exacto. ¿No? Estaba viendo cuando leías los datos de él que quizás ustedes se conocieron en lo de Osvaldo Moro, ¿no? 85, 86. Sí, hace años. Claro, sabes que siempre hablamos de Osvaldo porque, bueno... Un grande Osvaldo. Y también acá tiene un programa, o tenía, estamos viendo que está pasando, Carlos Pensa, que quizás también... Carlos Pensa, sí. Sí, estaba en el ciclo... Estaba en el ciclo con Osvaldo. Sí, con Osvaldo. Sí. Entre tanto, ¿no? María Rosa Maldonado. Qué Bárbara noche, qué noche en Varela. Qué sábados. Qué sábado. Qué sábado. Si uno esperaba el sábado, para ir a lo de Osvaldo. A lo de Osvaldo, poesía vino, abrazos, compañeros. Qué lindo. Y además flores. Cuando Flores era Flores, a Flores tan... Claro. Sí. Una época no sé cómo estará ahora Flores, sí, me gustaría pasar. Pero evidentemente sembró en todos ustedes ese ciclo. Bueno, ¿no? Osvaldo fue un gestor cultural muy importante. Bueno, pero vos fíjate, lo que es, lo que son ustedes, abriendo espacio. Yo no tengo manera de agradecer que dos creadores como ustedes, encima, abren espacio. ¿No? Y también he pensado muchísimo en Osvaldo Moro, con esa naturalidad y con esa humildad disimulada, porque él era más bien, entre comillas, con una prepotencia, pero actuada. Era bellísimo. No, verlo caminar, Osvaldo. Verlo caminar, después con el bastón. Las cosas... Pero la boina, tenía la boina. Las puteadas que nos pegaba. Sí, es terrible. Bueno, y qué bueno cuando se va del conventillo que logra constituir el centro cultural, ¿no?
porque eran precios para que la gente realmente pudiera acudir, eran módicos. Nada, era para mantenernos. Claro, poder mantener el lugar nada más. Sí, comprar algunas flores. Exacto. Sí. Sí, bueno, fue una época de formación para la mayoría de nosotros, de la generación nuestra, ¿no? Sí. Y haber tenido a alguien como él, realmente yo digo que fue muy importante. Che, qué lindo que estemos recordando a Osvaldo. Sí. A mí me causa... Sí, lo llegaste a conocer, ¿no, Nora? No lo llegué a conocer, pero lo conozco de tanto hablar. Acá Luis siempre lo nombra cuando puede, con María Rosa Maldonado, con Carlos Pensa. También con Victorio Veronese, que nos dejó no hace Victorio, un amor. Me estuve escribiendo con Victorio y después me enteré también de su desaparición. Vino a la radio muchas veces, era... un espectador de lujo siempre en nuestro ciclo Antonio Oliverti. Siempre. No faltaba nunca. No faltó nunca. Y siempre yo lo asociaba a Victorio con las piezas de ajedrez, puede ser. Sí, claro. Era muy buen jugador. Era muy buen jugador. No, y aparte yo tengo un libro inédito de él que era que es enseñanza, cómo enseñar ajedrez en el jardín de infantes. Me lo regaló, como sabía que yo era docente. Sí, era un grande. Sí, y aparte yo le contaba a ella que Osvaldo a cada uno le destinaba un espacio y tenía que hacer algo. Y a Victorio le había destinado que generara un espacio de debate con el tema de la noticia de la semana. Entonces, Victorio tiraba la noticia de la semana y se armaba cada bolonqui, porque era una época en la cual la gente necesitaba hablar, ¿no? Veníamos de la dictadura, entonces era muy importante poder hablar. Qué luchador fue. Yo quiero escuchar otro poema ya que lo tenemos acá. Este se llama Desazón y pertenece también al aventajado filósofo de lo inútil y dice: camino por el pasillo de la casa entre el pedrusco del eco, sorteando las baldosas que tiene la emboscada. El hambre atribulado del amor hace gambetas, mientras abro las puertas que me llevan al fin de la memoria. Rompo las poesías con lo que queda de mi cuerpo, quemo la biblioteca de los días como si fuera el último fósforo del navegante que sabe que no vuelve, porque el horizonte ya es su brazo, su pierna, su lejanía, y los zapatos lo conducen a lo alto del abismo. Todos piensan en ninguno, y ninguno es apenas una sombra que deja su nombre para la subasta de la mediocridad. Y abro las puertas y espero el contragolpe, atrincherado en el baño de la casa. Luis Colombini vive en estado de poesía, ¿no? Yo te diría casi sí. Y si no estoy en estado de poesía, siempre hay una colita que puede ser una palabra. Y esa palabra me persigue. Hasta que la termino atrapando, la anoto palabras que me tiran, ¿no? Y la atrapo. Si eso es vivir en poesía, casi te diría que sí. Necesito también música para escribir. Muchas veces. Mucha música. Que también es poesía. Piazzolla. Claro. Piazzolla, por ejemplo, me hace escribir. Estamos hablando un poco del proceso creador. Claro, porque él se levanta a la mañana, se va a su escritorio, ve las flores, escucha el agua, y ahí lees, ahí aparece. Leo, escribo, pero fundamentalmente sé que está la flaca. Claro. Por la casa. Probablemente estemos media hora sin hablar, ¿no? Pero pasa la figura de ella, ¿no? Claro, va bien. ¿Y hay algún mate o no hay mate? No somos materos. Claro. No somos materos. Con mi hija Paula sí. Ya me está esperando para tomar unos mates. Claro. Seguro. Pero no, materos no. Somos más bien cafeteros. Claro. Somos de café. Sí. Paula Colombini es una modelo importante, reconocida. Sí. Ahora está con un lindo proyecto. Se está dedicando a todo lo que es la jardinería. Ah, qué bueno. Sí, venimos de la zona norte ahora. Ajá. Qué bueno. Sí, está estudiando, está trabajando en jardines. Mirá qué bueno. Sí. Y la ves poniendo los pies en el barro, o sea,
Pero no olvidándose que fue una figura en su momento. Claro, sí, sí. Importante, está haciendo algunas cosas también. Sí, sí. Siempre me dice papá, adecuada a mi edad. Claro. Pero si te metes, Betarraga se llama. Betarraga, vamos a es entrar. un emprendimiento, Betarraga. Y qué bueno, ¿no? Toda la naturaleza, todo lo que hablamos, Sí, el sí, jardín, la naturaleza, la madre tierra. es poesía, lo que Claro. hace ella es poesía. Vos vas al Claro. jardín de la casa, es Claro, poesía. exacto. Estamos cerrando el programa. ya Contanos estamos cuándo cerrando. te volvés a España. No, nos volvemos el 5. El 5 de noviembre. El O sea 5 que de todavía noviembre. vas a estar unos días Sí, sí, acá. Ay, ya Bueno, se fue. el programa. Luis, querido, realmente un gusto enorme Bueno. haberte tenido. Vale. Y te agradezco seguimos muchísimo. en contacto Dale, permanente, Luis. ¿eh? Nora, Un abrazo. un besote. Gracias. Un besote grande. Saludos a tu Gracias esposa. por todo. Gracias. Gracias. Bueno, le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad. Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010. Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Pablo Moyano quiere la lucha en la calle. El titular de Camioneros dice que la interna del PJ entre Cristina y Quintela